Muy buenas tardes a todos los presentes con eh, su modulador Albert Kalnay. En este día para facilitarles lo que es su homologación NAFA, su curso de reválida del título. En este día estaremos hablando acerca del derecho constitucional de las libertades civiles. Espero sean bienvenidos todos los presentes. Vamos a dar comienzo a la presentación. Las libertades civiles y los derechos civiles. Falta poner acá. Aquí podemos ver una imagen de un, un, un escaneo de seguridad que se da por el TCA, que es el Transporte de Seguridad Americana, que es la Administración de Seguridad de Transporte, perdón, es el que protege los sistemas de transporte de la nación para garantizar la libertad de movimiento de las personas y el comercio. Estas son la gran preocupación que existe hoy en día en cuanto a la seguridad en lo que se refiere al territorio americano y en las medidas que son aplicadas día a día para que todos los ciudadanos gocen de una mayor seguridad. Yo tuve la experiencia de al viajar en, en avión, ser una víctima, ¿no?, de ello. un, un nuevo usuario dentro de que son los check-capping en medidas de seguridad, donde se puede ver en la misma imagen que son realizados por la Administración de Seguridad y Transporte. Las siglas en inglés, les debo el anglicismo. Las libertades civiles las libertades civiles y los derechos civiles no son los mismos. Algo que se tiene que tener en claro es que las libertades civiles son protección a los ciudadanos contra la acción gubernamental inapropiada, lo que el gobierno no debe hacer. Y los derechos civiles son las reclamaciones legales o morales que los ciudadanos tienen derecho a hacer sobre el gobierno, cómo el gobierno debe tratar a sus ciudadanos. Esto lo que nos habla es que los términos, a pesar de que son similares, no significan su mismo dentro del margen de aplicabilidad legal. Por ejemplo, las libertades civiles son las protecciones que vimos en las enmiendas o lo que propusieron los antifederalistas. Y los derechos civiles también vienen desde un punto de vista antifederalista, pero recaen más desde el ángulo, desde reclamaciones legales de los ciudadanos, le hacen directamente al gobierno y de cómo los ciudadanos interpretan también su Carta Magna, su constitución o su ley suprema en cuanto a sus derechos. Los estudiantes a menudo confunden esta distinción entre estos dos términos, por lo que es importante señalar que son diferentes. La definición anterior es del texto, pero hay otras formas de definir la diferencia entre las libertades civiles y los derechos civiles. Una forma de pensar en la diferencia es que las libertades civiles son protecciones de los ciudadanos contra la acción gubernamental inadecuada,
cómo el gobierno debería de tratarte a ti. Otra forma de definir la diferencia es que las libertades civiles se refieren a las protecciones en la Carta de Derechos, mientras que los derechos civiles se refieren a cuestiones relacionadas con la igualdad de protección y a la igualdad de acceso al gobierno. Eso se va a seguir aclarando. La base de las libertades civiles, la Declaración de Derechos, the Bill of Rights. Recuerde que para que se ratifique la Constitución, los federalistas se habían comprometido a enmendarla agregando la Declaración de Derechos. Adoptadas a finales de 1791, las 10 enmiendas que ahora componen la Carta de Derechos incluyen restricciones sustantivas y de procedimiento sobre el poder gubernamental. Como señala el texto, la Declaración de Derechos es una serie de no lo harás. Algunas de estas son restricciones sustantivas y limitaciones a lo que el gobierno no puede hacer. Por ejemplo, la tercera enmienda prohíbe al gobierno acuartelar a los soldados en los hogares de las personas. Otras disposiciones son las restricciones de procedimiento, limitaciones sobre cómo el gobierno debe hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el gobierno puede encarcelar a una persona por cometer un delito, pero no hasta que se le proporcione una amplia variedad de protecciones procesales: juicio por jurado, sin doble peligro, juicio rápido, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos visto. La novena enmienda. La Carta de Derechos no es exhaustiva. Si leemos la novena enmienda, dice lo siguiente. Derechos conservados por el pueblo, es el título. La enumeración de la Constitución de ciertos derechos no ha de interpretarse para negar o menospreciar otros que conserva el pueblo. En otras palabras, lo que dice aquí es que así no esté taxativamente expreso, se enuncia, ya ha sido enunciado o posee un principio expreso de manera general ingresado en el mismo texto para no menoscabar los derechos del pueblo. Esta declaración abordó la preocupación federalista de que una lista de derechos sugeriría que la lista era exhaustiva y que no había otras libertades de las que disfrutaban las personas. Es decir, las 10 primeras enmiendas, ¿no? Es por ello que ya vamos a ver cómo progresivamente fueron abordados otros derechos. Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Los delegados de la Convención Constitucional no incluyeron una declaración de derechos en la Constitución. ¿Por qué? La Constitución ya era demasiado larga. Los delegados creían que el gobierno nacional ya tenía demasiado poder. Los delegados creían que el gobierno nacional no podía abusar del poder que ya no se le había dado. O los delegados no creían que la gente debería tener estas libertades. Respuesta correcta es la letra C. Los delegados creían que el gobierno nacional no podía usar del poder que ya no se le había dado. La primera enmienda. La primera enmienda dice: el Congreso no habrá ninguna ley que respete el establecimiento de una religión. O si leemos el texto directamente, dice: el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión
o prohibiendo la libertad de culto. La única enmienda que se dirige exclusivamente al Congreso y le prohíbe al Congreso que se supriman ciertas libertades, ¿no? Entre ellas el de la religión. Eh, por ejemplo, la quinta enmienda dice simplemente que ninguna persona se le negará el debido proceso legal. Esto era lo que yo les abordaba la clase pasada y le hablaba de que tal vez no dice la mención expresa de ciudadano, sino de persona, ¿no? En cuanto a temas migratorios, se ve que hay una interpretación constitucional que protege a las personas en cuanto al debido proceso. Barron versus Baltimore. La ciudad de Baltimore había estado eliminando arena y grava cerca de un muelle propiedad de John Barron, que hacía que el muelle fuera comercialmente inútil. Barron demandó a la ciudad de Baltimore con el argumento de la quinta enmienda que había sido privado de propiedad sin compensación. La Corte Suprema falló en contra de Barron, declarando que la quinta enmienda debe entenderse como una restricción de poderes del gobierno general, no como aplicable a los estados. Aquí vemos cómo la Corte se ve que ciertos temas no podían ser aplicados a las leyes nacionales, sino que eran aplicados únicamente a nivel federal, como era el ejemplo de la quinta enmienda. Pero esto lo vemos como un fallo o como un presente en un principio. La Corte confirmó la idea de la doble ciudadanía, de que cada estadounidense es ciudadano del gobierno nacional y por separado de uno de los estados. La doble ciudadanía significa que los ciudadanos tienen libertades que los protegen contra la acción del gobierno nacional y un conjunto separado de libertades que los protege contra la acción del gobierno estatal. Quiere decir que las personas poseen un doble derecho, un derecho que los protege a nivel federal y un derecho que los protege a nivel estatal. Vemos cómo se hablaba o cómo hemos hablado acerca eh, de los derechos a nivel nacional, la autonomía nacional y de la autonomía a nivel federal, ¿no? La autonomía que poseen los estados y la autonomía que poseen a nivel federal. Como este puede ser a nivel cooperativo cuando estos cooperan eh, en políticas públicas y también en sus propias en las regulaciones, pero como estos aún mantienen su autonomía y como aún la Carta Magna retiene lo que es se pudiera decir la separación de poderes o se podría decir la autonomía que reside entre ellos. Esta autonomía también fue interpretativa y a lo largo del tiempo se fue reinterpretando la Constitución para que fuesen aplicables ciertos derechos a nivel nacional y otros a nivel federal exclusivamente. Bueno, en el caso de Barron y Baltimore, Baltimore demandó a la ciudad y el demandarla por una sustancia por parte de la pérdida de su comercio, por el desagüe, por el paving, por, eh, por las aguas que terminaban dando su negocio y las aguas que decimos son aguas, pero eran cloacas, ¿no? Entonces él hizo responsable al, a la ciudad y en su demanda planteó la interpretación desde la quinta enmienda del debido proceso. Ahora bien, ahora cuando hablamos de la decimocuarta enmienda,
parece aplicar la Declaración de Derechos a los Estados. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos y en el estado en el que residen. Ningún estado hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o inmunidades que los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. ¿Qué quiero recabar acá? ¿O qué se plantea? ¿No? La 14ª enmienda. Veamos la 14ª enmienda detenidamente. Todas las personas nacidas de los derechos civiles, todas personas nacidas naturalizadas en los Estados Unidos sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Fíjense que habla de los Estados Unidos y del estado donde ellos residen. Eh, Ahora bien, cuando hablan en el segundo párrafo, prosigue, otro derecho. Ningún Estado podrá dictar ni imponer ley alguna que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora, aquí hay una protección a los privilegios. Eh, Ni podrá Estado alguno, y ahí habla de otro derecho, ni podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, libertad, propiedad, sin el debido proceso legal. Ni negar a cualquier persona que se encuentre bajo su jurisdicción igual protección de la ley. Aquí el debido proceso también se retoma nuevamente, pero en una misión mucho más amplia de la restrictiva de la quinta enmienda, que era netamente procedimental o, o procesalista, o cuya función era que aquí ya se explicó lo que era la, la 14ª enmienda. Esta posee otras secciones, no dos, sino son 5 en total, pero estas no son importantes en cuanto a lo que venimos a plantear en cuanto al tema, ¿no? La primera parte de la 14ª enmienda parece confirmar el concepto de la doble ciudadanía, pero la segunda cláusula sugiere claramente que las protecciones proporcionadas por las personas por la Declaración de Derechos ahora también deben ser protecciones de acción del derecho estatal, del gobierno estatal. La primera cláusula se puede utilizar para iniciar una discusión de los estudiantes sobre cómo establecer la ciudadanía. Uno de los asuntos recientes de controversia planteados por algunos es si un niño nacido en Estados Unidos de padres indocumentados es ciudadano de los Estados Unidos. Aunque sus padres no lo sean, el lenguaje de la 14ª enmienda parece sugerir claramente que estos niños son ciudadanos. Como bien decía la primera parte, la discusión de ciudadanía no entraría en esta materia, ya que ya eso es un derecho migratorio, ¿no? Tema de derecho migratorio. Pero fíjense que en la 14ª enmienda recoge todos los derechos planteados anteriormente en las 10 primeras enmiendas. Y esto lo vamos a ver acto seguido, pero es para que se entienda que seguimos bajo la temática de derecho constitucional y no derecho migratorio. Para los que quieran buscar un poco, la ciudadanía es la
la forma N400. Esa es la forma para la ciudadanía y existe una serie de requisitos como haber estado residenciado en los Estados Unidos por 10 años, de 10 a 5 años, y otras tantas que no recuerdo en este momento. Y en cuanto al tema de los niños, existe una comisión llamada SILA que protege los derechos de los niños en estatus migratorios delicados, como es aquel en el que ellos están sin documento alguno y sin representación ante corte. Y existe una lucha o una presión aparte de organizaciones de derechos humanos para decirles a estos que, que en otras palabras rescaten a estos niños en esta situación desesperante para y se les brinda un estatus de refugiado, ¿no? Eso en derecho migratorio se dice avance parole, pero aunque las personas tengan un advance parole, esto no les da un estatus migratorio, ¿no? La calidad de refugiado no le da un estatus migratorio. Entonces es una ley, son leyes bastante complejas, es un tema bastante complejo. Y aparte, cuando están en deportación, están en removal proceeding, es mucho más complejo todavía. Recae sobre la discrecionalidad del juez, de los jueces y de los attorney general. Y en este caso, ellos poseen defensores públicos, se poseen representación, pero en algunos casos no poseen representación. Y aún teniendo representación, es un tema bastante traumático para los niños, ¿no? Como un niño lidia con un caso judicial. Es, es un campo bien bonito, pero bien complicado a la vez. La incorporación selectiva. De esto les mencionaba anteriormente. Tan pronto como en 1873 la Corte dictaminó que la 14ª enmienda no aplicaba a la Declaración de Derechos de los Estados. Posteriormente, en 1897, la Corte sostuvo que la cláusula de compensación justa de la quinta enmienda se aplicaría a los estados. En otras palabras, este pasó de ser un tema federal a un tema estatal, a un derecho incorporado a nivel estatal. Esto comenzó un largo y lento proceso de incorporación selectiva, una aplicación una por una de las libertades de la Declaración de Derechos a los Estados. Algunas partes de la Declaración de Derechos aún no está incorporada en la 14ª enmienda. La incorporación selectiva es uno de los conceptos más difíciles de entender para, para todo estudiante, por lo que requiere más explicación que muchos otros conceptos. Muchos estudios han argumentado que la 14ª enmienda claramente pretende la incorporación total, pero hasta el día de hoy la Corte no ha estado de acuerdo. Curiosamente, la primera de las libertades que se incorporó selectivamente fue la misma libertad que Barron argumentó que se aplicaba a su caso contra la ciudad de Baltimore en 1833. Pero la Corte fue clara al afirmar que solo esta disposición de la quinta enmienda se estaba incorporando a la 14ª enmienda. No toda la Declaración de Derechos, ni siquiera todas las protecciones de la quinta enmienda. Resumen de la Declaración de Derechos. Aquí hay un pequeño resumen donde en lo que son en el primera enmienda son los límites del Congreso,
lo que es la segunda, tercera, cuarta enmienda son los límites del Ejecutivo, lo que es la quinta, sexta, octava y novena, los límites del Poder Judicial, y lo que son la novena y la décima, los límites del Poder Nacional. Ahora, la incorporación selectiva, uno de los conceptos más difíciles de entender en todos los textos, como ya les expliqué. La revolución de los derechos y libertades civiles. En Brown versus Board of Education se amplió el alcance de los derechos civiles y las libertades civiles. El estándar de escrutinio escrito, el estándar más estricto de la revisión judicial de las acciones de un gobierno, se utilizó en Brown. El gobierno debe demostrar que la ley sirve a un interés estatal convincente y un papel activo del Poder Judicial. En Brown versus Board of Education, la demanda recayó en base a que una niña Brown afroamericana no se le asignó admisión a el colegio más cercano que poseía, eh, en el que ella estaba o en donde ella residía. Este fue un tema de segregación racial, donde en la misma sentencia fue una sentencia curiosa porque el demandante, si mal no recuerdo, fue Worf, el abogado, planteó en vez de temas de derecho para lo que fueron las doctrinas que existían anteriormente, como la doctrina de Plessy y Ferguson, eh, iguales pero diferentes, eh, iguales pero diferentes, creo que es iguales pero diferentes, unidos pero iguales, unidos pero separados, algo así, por ahí va. Ahorita lo vamos a ver. Eh, arguyó o, o arguyó temas no desde la doctrina legal, sino temas de derechos sociales, y su redacción fue dada para no abogados. Entonces fue una sentencia que habla de temas discriminatorios, pero habla mucho más del resarcimiento de una deuda tal vez a nivel nacional en cuanto a temas de igualdad y de desigualdades, eh, que existían y que eran ley. Porque aquí hay una incorporación, un breve chart de la incorporación de la decimocuarta enmienda. Aquí podemos ver el eminent domain, Chicago versus Burlington, en freedom of speech, en Gitlow versus New York, freedom of the press, en New York versus Minnesota, free exercise of religion, Hamilton versus Regent, University of California, and freedom of assembly, DeJohn versus Oregon, freedom for unnecessary search and seizure, Wolf versus Colorado, and freedom from warrantless search and seizure, exclusionary rule, en Matt versus Ohio. Este es bien importante, ya lo vamos a ver, vamos a resaltar la de Matt versus Ohio, porque Matt se encontraba dentro de su hogar y fue sujeto a una orden de cateo sin emisión de, de un juez, sin la emisión de un juez, de una nota de un juez.
que sería un tema totalmente prohibitivo, ya que violaría el derecho a la orden de cateo por ser un necesario, innecesario y sin orden judicial. Y muy a pesar de que los mismos policías trataron de falsear la orden judicial y mostrarle un papel, no le dieron, ella fue objeto de un arresto, fue objeto de una búsqueda inconclusa, fue objeto de un- una calificación tanto ridícula. Su abogado tampoco se le dio ingreso al momento del arresto. Eh, Terminó en una apelación constitucional. Se dio lo que es la doctrina de la exclusionary rule, que banea o barre lo que es las pruebas, las pruebas policiales obtenidas ilegalmente, sin orden de arresto. Eh, También podemos hablar de freedom of cruel and unusual punishment, Robinson versus California, right to counsel any criminal trial, Gio versus Wainwright, right against self-incrimination and forced confession, Malloy versus Holland, Escobar versus Illinois, right to privacy, Griswold versus Connecticut, right to remain silent, Miranda versus Arizona, right against W Party, Benton versus Maryland, right to bear arms, McDonald versus Chicago. Va a estar viendo los más importantes. La Declaración de Derechos hoy, la libertad de religión. El Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Esto ya lo habíamos visto. La primera cláusula es la cláusula del establecimiento, a veces referida como la separación de la Iglesia y el Estado. La segunda cláusula es la cláusula del libre ejercicio, que protege el derecho de un ciudadano a creer y a practicar cualquier religión que elija. Aquí vemos un monumento con una Biblia que es removido, ¿no? Algunos opinan que sí, otros opinan que no. Todo depende de a favor y en contra. Todo depende, perdón, todo depende de aquellos que interpreten la Constitución y que basen su criterio constitucionalmente hablando. Fue declarada inconstitucional por la interpretación de que, por la doctrina de que la Iglesia y el Estado deben separarse. Ahora, no en todos los casos aplica. La Declaración de Derechos de Hoy, Libertad de Religión, la prueba del limón, y la cláusula del establecimiento. El gobierno puede estar involucrado con la religión si tiene un propósito secular, su efecto no es de avanzar ni inhibir la religión y no crea un enredo excesivo. Un tema de discusión, un tema controversial es el tiempo de oración en una escuela pública viola la prueba del limón. ¿Sí o no? Todo depende. La libertad de expresión, un discurso hiriente. El Congreso no hará ninguna ley
coartando la libertad de expresión. La Iglesia Bautista de Westboro, Kansas, hace piquete en los funerales de los soldados estadounidenses muertos en acción con carteles que dicen gracias a Dios por los soldados muertos, porque creen que estas muertes son un castigo de Dios por la tolerancia del pecado de Estados Unidos. ¿Protege la Constitución esta clase de discurso? La respuesta es sí. La Corte falló 8-1 para decir que este era un discurso protegido. Escribiendo para la Corte, el presidente del tribunal, John Roberts, dijo: como nación hemos elegido proteger incluso el discurso hiriente sobre asuntos públicos para garantizar que no sofoquemos el debate público. Ahora, la Declaración de Derechos hoy, libertad de expresión. La libertad de expresión es fundamental para la democracia. El discurso político es el discurso más protegido. El Speech Plus es un discurso acompañado de actividades como sentada, piquete y demostraciones. La libertad de prensa generalmente prohíbe la restricción previa, un esfuerzo de una agencia gubernamental para bloquear la publicación de material que considera dañino o calumnioso. Texas versus Johnson es un ejemplo de la protección del discurso político. En 1984, un manifestante fuera de la Convención Nacional Republicana que se celebraba en Dallas quemó una bandera estadounidense. Texas tenía un estatuto que prohibía la profanación de objetos venerados, incluida la bandera estadounidense. En un fallo 5-4, la Corte anuló el estatuto de Texas con el argumento de que la quema de banderas es una conducta expresiva protegida por la primera enmienda. Westboro Baptist Church. Incluso el discurso de la mayoría de la gente encuentra ofensivo generalmente está protegido por la primera enmienda. Aquí el mismo debate de los muertos, los cristianos, un tanto excesivo, pero su derecho al fin. La Declaración de Derechos hoy, libertad de expresión, la difamación y la calumnia, desprecio imprudente por la verdad, pueden ser castigadas. En general, los derechos de expresión de uno van solo hasta el punto que no infringen los derechos de otra persona. El discurso que incita directamente a una conducta dañina es palabras de lucha. Puede ser regulado, pero lo que constituye palabras de lucha no está completamente resuelto. Es decir, hay algo llamado libel y slander, um, que sí pudiera ser patológicamente castigado, ¿no? Si una persona presenta el mismo pattern y el mismo discurso, eh, infringiendo el derecho de otra persona, esto pudiera ser regulado. Esto se ve hoy en día comúnmente con white source o con
temas de o con otros temas de se me fue la idea. Se me fue la idea, pero me disculpen. Pero también, aparte de White Lord, los homofóbicos pudieran ser un ejemplo. Lo que se le dice en inglés libel y slang. Ahora no tiene el por qué ser taxativamente así. Pudiera ser libel y slang por por otras causas, ¿no? Difamación y calumnia. Ahora, ¿es constitucional que su escuela prohíba el uso de epítetos raciales en el aula? ¿Sí o no? ¿Cuál es la opinión? Tic tac, tic tac, tic tac. La respuesta es no. Probablemente no es constitucional. La Corte ha dictado ordenanzas que prohíben referencias específicas, pero no pasan la reunión constitucional, y cualquier cosa que se aplique a todos los grupos probablemente estaría escrita de manera demasiado amplia para aprobar la reunión constitucional. Sin embargo, es útil discutir el tema y que se pueden presentar argumentos sólidos en ambos lados. Se podría argumentar que permitir el uso de epítetos raciales puede crear una situación peligrosa e incluso violenta, que podría dificultar que los estudiantes aprendan si existe una cultura de intimidación. Por otro lado, la mayoría de las ordenanzas de discurso de odio están necesariamente redactadas en términos amplios que los tribunales generalmente consideran demasiado restrictivos. Ahora, Declaración de Derechos de Hombre. El derecho portal. En District of Columbia versus Weller, el gobierno federal no puede prohibir que las personas posean armas para autodefensa en sus propios hogares. Esto también parte del principio de la self-defense o en defensa propia, que fue el caso de Columbia versus Weller. Pero en McDonald versus Chicago se aplicó la segunda enmienda para los estados. Es decir, este no era un derecho estatal, sino federal. Y el mismo se aplicó porque existió en la ciudad de Chicago, en, en una población, una, una serie de regulaciones que baneaban el uso de armas, y fue allí que se aplicó lo que fue esta demanda, la doctrina de Barron versus Baltimore también fue aplicada en explícitamente en el 14th Amendment, eh, no en el, no en el, en el quinto, como se había planteado por los demandantes, y se incluyó, fue en el 14th Amendment donde la segunda enmienda tomaba o tomaba un sentido amplio o era incorporable para que fuese reinterpretada y aplicada a los estados, ¿no? Y de una u otra forma,
el baneo de las armas fue, fue de otra manera prohibido y se constitucionalizó a nivel estatal, el derecho estatal. Esto es bastante reciente. Ahora hay algunos que opinan diferente, porque esto también es un tema controversial, y plantean el gun control. El tiroteo masivo de 17 personas, inclusive 14 estudiantes de una escuela secundaria de Parkland, Florida, en 2018 llevó a muchos jóvenes estadounidenses a hablar a favor del control de armas. Los opositores de leyes de armas más restrictivas apuntaron a la segunda enmienda. Allí se puede ver cómo existe una preocupación por la seguridad, tema que habíamos hablado en un principio, y por el control de armas. Ahora, la propiedad de armas en comparación en los Estados Unidos. La propiedad de armas es bastante grande, sobrepasa la propiedad de armas en cualquier otro estado o en cualquier otro país del mundo. Como se puede ver expresado en la gráfica, es un tanto hasta desproporcionado. La Declaración de Derechos de los Acusados, finalmente, la cuarta enmienda protege contra registro de incautaciones irracionables, la regla de exclusión o la exclusionary rule desarrollada en Matt versus Ohio, la capacidad de los tribunales para excluir la evidencia obtenida en violación de la cuarta enmienda, y el debido proceso requiere que los ciudadanos sean tratados de acuerdo con la ley y se les brinde una posesión adecuada para los derechos individuales. Como se ve aquí, los derechos individuales se, les, se protegen de una manera satisfactoria en cuanto a lo que son las requisas policiales. Y hay dramas en televisión que siempre escenifican lo mismo, como series CSI, Law and Order, donde los estudiantes con frecuencia disfrutan discusiones sobre la aplicación de la regla de exclusión a los tipos de registro que la policía puede realizar con nuevos métodos y tecnología. Por ejemplo, discuta si la policía puede usar evidencia obtenida usando un perro de búsqueda en un control de carretera de narcóticos. El tribunal ha dicho que no, porque no hay una razón de seguridad pública para la búsqueda o evidencia obtenida utilizando dispositivos de imágenes térmicas a distancia, sin una orden judicial. El tribunal también ha dicho que no a esto. Ya explicamos Matt versus Ohio, la Declaración de Derechos de hoy, derechos de los acusados. Diversas enmiendas y fallos garantizan los derechos de los acusados penalmente. La quinta enmienda proporciona protección contra el doble peligro y la autoincriminación, así como también prevé grandes jurados. La regla Miranda requiere que las personas bajo arresto deben ser informadas de sus derechos legales. Ahora, la regla Miranda es por prácticamente los estadounidenses están familiarizados con los derechos Miranda. El derecho a conocer los derechos de uno se deriva de Miranda versus Arizona. Ernesto Miranda fue detenido por secuestro y violación de una joven de 18 años. La mujer había identificado a Miranda en una fila
y Miranda había confesado después de 2 horas de interrogatorio. También firmó una declaración de que su confesión había sido obtenida voluntariamente. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la confesión era inadmisible porque Miranda no había sido informado de sus derechos, incluido su derecho a un abogado. El due process right, el debido proceso, que de hecho tiene si eres arrestado, los derechos del debido proceso protegen a las personas que son acusadas de un delito y llevados ante un tribunal como testigos. La Declaración de Derechos hoy, derechos de los acusados penalmente. La sexta enmienda prevé un juicio rápido y público, un jurado imparcial, el derecho a confrontar a los acusadores y el derecho a un abogado. En The Hume vs. Wainwright incorpora el derecho a un abogado en la 14ª enmienda. En Clarence R. Gill fue detenido culpable en allanamiento de morada y hurto menor en el Tribunal de la Florida. Fue condenado a 5 años de cárcel y personalmente escribió una apelación ante el Tribunal Supremo sobre la base de que no se le había dado un abogado, a pesar de que no podía pagar uno él mismo y a pesar de que había pedido al juez que nombrara un abogado para que lo representara. La historia de Gideon está bien contada en el libro La trompeta de Gedeón y la película del mismo nombre. El libro y la película son útiles para las clases, no solo para discutir el derecho a un abogado, sino también porque proporcionan una buena descripción de cómo funciona la corte y una buena explicación de cómo funciona el proceso de incorporación selectiva. Ya hablamos de la incorporación selectiva y el derecho a la asistencia técnica o the right to counsel. Ahora, la octava enmienda prohíbe la fianza excesiva, las multas excesivas y el castigo cruel e inusual. Am, la prohibición de los castigos crueles e inusuales ha servido de pararrayos o de papagayo para el debate sobre la pena de muerte y más reciente sobre la tortura. En un artículo reciente centrado en el juez Antonio Escalía, presentó a Leslie La presionando a Escalía sobre una cuestión de si la prohibición del castigo cruel e inusual prohíbe la tortura de sospechosos de terrorismo. Escalía argumentó que no. Yo opino que es un error, ya que la tortura es un derecho humano. Protección existe en pactos y convenciones internacionales. Existen tribunales internacionales que tipifican la tortura como, y el trato cruel como, como una pena aplicable. Ahora, de que si la persona es terrorista o no, ya es otra voz, ¿no? Y es otro delito, ¿no? No tiene por qué ser recibir un trato cruel e inusual. Ahora, y sobre la pena de muerte, es casi que la única disposición, una de las únicas disposiciones constitucionales que protege lo que es la pena de muerte o mitiga la misma.
El derecho de privacidad. El derecho de privacidad no está expresamente establecido en la Carta de Derechos. Por ejemplo, Connecticut tiene un estatuto que prohibía el uso de anticonceptivos. La Corte invalidó la ley basada en una zona de privacidad en la tercera, cuarta y quinta enmienda en Griswold versus Connecticut. En Joe versus Wade cimentó el derecho a la privacidad. ¿Qué es lo importante en Joe versus Wade? Roe versus Wade. Estableció el derecho a la privacidad y el derecho al aborto, ya que Roe versus Wade, una mujer que se puede decir tenía problemas con drogas, tenía una serie de problemas en cuanto a relaciones, a quien tenía la patria potestad de los niños, no quiso tener su tercer hijo y conjuntamente con unos abogados de la Universidad de Austin recién graduados, plantearon una demanda interesante en cuanto a banear la pena de aborto en el Código Penal de Texas. Em, el juez Blackburn, si no me equivoco, acuerda y falla en favor de ellos al aborto, así como el derecho a la privacidad, y en sus argumentos, no solamente argumentó desde principios griegos, desde principios del derecho oh, de, de UK, de los derechos de americanos, también hizo una serie de apreciaciones interesantes en cuanto al- a la medicina legal, ah, ya que se podía penar al fisicista por realizar este tipo de aborto, podía perder la licencia, o al fisioterapeuta o al médico, en este caso. Me perdonan el anglicismo, y se, se planteó, se planteó que, pues, que podría ciertamente ella abortar, muy a pesar de que a lo largo del tiempo o a lo largo de la demanda, esta también ya había concebido al niño, ¿no? Hacía una serie de definiciones en cuanto a si el niño era un feto o no, cosas que la Constitución no recababa o no hablaba, sino que tenía que recogerse una serie de teorías legales en cuanto a persona, ¿no? Que una persona viva, donde se cometía el delito y no cuanto a un feto. Y también se unieron otros casos, o dos casos, ah, que el nombre real de la persona no era Roe o Wade. Um, Sin embargo, esto sentó base a lo que es el aborto, ya que había existido una serie de estados que también habían fallado a favor, y, y esto ayudó a Planned Parenthood, una de las empresas principales en cuanto al tema de aborto, a continuar hablando respecto de ello, ¿no? Sin embargo, yo no soy partidario del aborto. Esto es un tema también controversial, ¿no?
En otros estados también se falla en contra y, como se dice, la incorporación selectiva, la autonomía de los estados, el derecho federal, todo juega un papel bastante rico en cuanto al derecho constitucional, ¿no? Como lo estamos viendo en los temarios del día de hoy. Las libertades civiles, el proceso de incorporación selectiva. ¿Qué es el proceso de incorporación selectiva? Debe ser qué es. Está completo. Toda la Declaración de Derechos se ha aplicado a los estados. A. B. Fue rechazado por la Corte Suprema a favor de la incorporación total. C. Ha aplicado a casi todas las libertades de la Carta de Derechos a los estados a lo largo del tiempo. O D. Fue empleado por la Corte Suprema en Barron versus Baltimore. ¿Qué creen ustedes? Es la respuesta correcta. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. La respuesta correcta es C. Ha aplicado casi todas las libertades de la Carta de Derechos a los estados a lo largo del tiempo. Ahora, derecho cívico o civil rights. Los derechos civiles son las reglas que el gobierno debe seguir sobre cómo tratan a las personas cuando se toman decisiones colectivas. ¿Quién tiene derecho y quién no? ¿Un derecho a qué? ¿Y cuánto puede ejercer el individuo este derecho? Ya al principio nosotros hicimos una distinción al respecto entre las libertades civiles, protecciones contra la acción del gobierno y los derechos civiles, reclamos legales y morales positivos de los ciudadanos que tienen derechos sobre el gobierno. Es útil reforzar esta distinción al comienzo de la discusión de los derechos civiles. La lucha por el derecho al voto. La historia de los Estados Unidos de restringir el derecho al voto. La restricción, la religión, la propiedad, impuestos electorales, el género, raza y etnia son los temarios o las áreas donde se restringe el derecho al voto. El sufragio femenino. Los Estados Unidos adoptó restricciones a las mujeres propietarias de propiedades y votantes de Gran Bretaña. La Convención de Seneca Falls de 1848, Declaración de Derechos y Sentimientos, pidió la igualdad de derechos a la mujer y hombre. La Asociación Nacional de Sufragio Femenino impulsó el tema de derechos de voto de las mujeres a través de reuniones masivas, desfiles y protestas. El éxito de los estados llevó a la adopción de la 19ª enmienda, dando a las mujeres el derecho al voto, dando a las mujeres el derecho al voto. Ahora, el derecho de las mujeres al voto. Women's Right to Vote. Se necesitó más de un siglo de activismo y protestas para que las mujeres ganaran el derecho al voto en las decisiones nacionales, antes de la aprobación de la 19ª enmienda en 1920. Los activistas hicieron piquetes y organizaron marchas, atrayendo a miles de participantes. El derecho a votar para los estadounidenses negros. La 15ª enmienda dio a los negros derecho de voto. Después de la reconstrucción, los estados del sur adoptaron prácticas para evitar que los negros votaran, incluyendo el primario blanco, impuestos electorales, pruebas de alfabetización y redistritación, protegiendo el derecho al voto de los estadounidenses negros. Las decisiones de la Corte Suprema anularon las prácticas primarias blancas y las prácticas injustas de distritación. El Congreso adoptó la Ley de Derecho al Voto de 1965, la Ley de Redistribución de Distritos e Identificación de Votantes
continúa el debate de la lucha por los derechos al voto de las minorías en la actualidad. ¿No? Algunos hablan de la incorporación de si es necesario tener un ID o no, y de si es necesario tener un estatus migratorio como el de ciudadano. Pero estos son solamente discusiones. La 14ª enmienda dice: ningún Estado hará o hará cumplir ninguna ley que negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Tenga en cuenta que el lenguaje de la 14ª enmienda requiere igual protección para una persona en lugar de un ciudadano. Ok, cuando hablamos de persona, es, a pesar de que la 14ª enmienda habla de ciudadano y de ciudadanía, cuando hablamos de persona es tomado de la 5ª enmienda en su mención expresa al incorporar toda esta a la 14ª, como bien lo vemos en el esquema. En 1994, el Estado de California aprobó la Proposición 187, que buscaba negar los servicios proporcionados por el Estado, incluida la atención médica y la educación, a los inmigrantes ilegales. Un tribunal federal de distrito finalmente anuló disposiciones clave de la disposición 187 sobre la base de que la regulación de la inmigración es una responsabilidad federal. Pero el caso también planteó importantes cuestiones de igualdad de protección. En su fallo de 1982, en Plyer vs. Fulano, la Corte Suprema invalidó un estatuto de Texas que buscaba negar los beneficios de educación pública a los inmigrantes ilegales. Pero la decisión de Plyer vs. Doe tenía, tenía el equilibrio ideológico de la Corte cambiando desde entonces, por lo que no está claro cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunciaría sobre un caso similar hoy. La lucha por los derechos civiles. Así como la Corte no utilizó inicialmente la 14ª enmienda para imponer la Declaración de Derechos a los Estados, la Corte también tardó en usar la cláusula de igualdad de protección para hacer cumplir los derechos civiles. En Plessy vs. Ferguson, separados pero iguales, en 1896, la Corte confirmó un estatuto de Luisiana que requería la segregación racial en los carros y otros transportistas públicos, y por implicación en todas las instalaciones públicas, incluidas las escuelas. Este fue el origen de la regla de separados pero iguales, la doctrina de que las acomodaciones podían ser segregadas por raza, pero aún así ser iguales. Esto les hablaba yo de la doctrina de Plessy versus Ferguson, donde inclusive se hacía una separación en cuanto al transporte público, pero ya cuando hubo cambio en, 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 no en Plessy versus Ferguson, en Brown versus Board of Education, ya hubo un cambio sustancial en cuanto al transporte público. Ya el transporte público estaba tratando de no hacer segregaciones raciales, y de la misma manera en cuanto a, a las escuelas públicas, ¿no? Homer Plessy, un hombre definido como un octavo negro,
había violado una ley que imponía una multa a cualquier pasajero negro sentado en un automóvil reservado para blancos. En su fallo, la Corte dijo que la decimocuarta enmienda no podía haber tenido la intención de abolir las distinciones basadas en color o hacer cumplir una mezcla de dos razas en términos insatisfactorios para cualquiera de las dos. Y se hacía una distinción de raza, ¿no? Este, que no voy a abundar tanto en el tema porque sería hablar de un tema controversial. Segregación racial, racial segregation. La infame decisión de Plessy en 1896, la Corte Suprema confirmó la regla de separados pero iguales, que a menudo se usaba para justificar la segregación racial. Hasta la década de 1960, las leyes en muchos estados requerían instalaciones públicas separadas, desde escuelas separadas hasta fuentes de agua potable separadas para blancos y negros. Aquí se ve lo que es la segregación racial y cómo era el trato discriminatorio, que no era parcializado para nada. Para la lucha contra la discriminación racial. A partir de finales de la década de 1930, la Corte se volvió más activa en la igualdad de protección. Admisión requerida a la Escuela de Derecho de Missouri en lugar de pagar la matrícula fuera del estado para los afroamericanos. Rechazó la afirmación de Texas de que la nueva Escuela de Derecho para negros era un equivalente a la Universidad de Texas, totalmente blanca. Falló en contra de la práctica de los pactos restrictivos. Estos fallos no alumnados separados pero iguales, sino que dieron esperanza a los líderes negros para las estrategias de NAACP, que fue debilitar separados pero iguales, una organización de derechos civiles. Un poco a la vez, esta estrategia preparó el escenario para Brown versus Board of Education. Nuevamente, Board versus Board of Education, Linda Brown era una niña afroamericana de tercer grado de Topeka, Kansas, a quien se le negó la admisión de la escuela totalmente blanca, más cercana a su casa. La Corte dictaminó que en el campo de la educación pública la doctrina de separados pero iguales no tiene cabida. Las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales. La Corte Suprema tenía muchos casos para elegir o anular la doctrina de separados pero iguales. Los jueces eligieron a Brown en parte porque era un caso de fuera del sur profundo. La Corte quería enviar un mensaje de que la discriminación era un problema nacional, no solo un problema del sur. La decisión en Brown envió un mensaje de que el mero hecho de la separación o segregación hace que la desigualdad, en otras palabras, separada por iguales, es un oxímoron. Brown puso fin a la discriminación. Tres problemas a los efectos de Brown. El retraso en la aplicación de Brown por parte de los funcionarios locales. Brown solo atacó la segregación de jure, pero poco pudo hacer sobre la segregación de facto. Brown no abandonó directamente la discriminación, el empleo, el voto, etc. La ironía de Brown es que le dio una gran capital moral a la corte, pero no cambió mucho las cosas, al menos inicialmente. Brown versus la Junta de Educación es posiblemente el caso más famoso de la Corte Suprema. Sin embargo, sus objetos tan tangibles sobre la igualdad racial son un tema de debate académico. En The Hollow Hope, Gerard Rosenberg argumenta convincentemente que la Corte no logró tanto materialmente, incluso en su decisión más conocida. Dicho esto, el texto apunta a que los dos legados importantes de Brown. Primero, Brown dejó en claro que los estados ya no podrían participar en la segregación de jure. En segundo lugar, lo que es más importante, la decisión en Brown representa una expansión dramática en el poder federal para intervenir con la regulación de los gobiernos estatales, locales e incluso en el sector privado. Ambos fomentaron el crecimiento del movimiento de derechos civiles y sus demandas de acción parte del gobierno federal. Causa y efecto del movimiento por parte de los derechos civiles. En Brown,
las causas y efectos. Aquí se puede ver en la diapositiva cómo se establece NAP, que es el Legal Defense Fund, sobre los cortes y derechos raciales, Brown versus Moral Education, Montgomery versus Alabama, Bosque de Voces, eh, la implementación segunda, o la integración de las cortes para los que fueron temas de admisión en las universidades, lo que es el Civil Rights Act, el Civil Rights Commission, que el presidente Eisenhower envía tropas al Little Rock, Arkansas, a la integración de la central de la high school, debido a que eh, tuvo que cerrarse, la protesta duró mucho tiempo y tuvo que cerrarse la misma, tuvo que ser intervenida militarmente. El Southern Christian Leadership Conference, formado with Martin Luther King Jr. como presidente, el Student Nonviolent Coordinating Committee, formed to organize protests, que sí, in freedom rights, el Interstate Commerce Commission, la que ordena la desegregación en all buses, all trains, en all terminals, presidente John F. Kennedy, a favor de la ejecutiva acción over civil rights legislation, el Free Substantive Civil Rights Act, primarily guaranteeing voting rights, el presidente Kennedy shift by supporting strong civil rights law, el Nonviolent Demonstration in Birmingham, Alabama, King arrest and letter from Birmingham jail, sent to Washington, and the Congress passes a historic Civil Rights Act covering voting, employment, public accommodation, and education. King's announces voting rights acts, war on poverty, and movement dissipates, but remain focuses on litigation, community action programs, anti-war protests, and more militant Black Power actions. Desegregación escolar, una resistencia masiva que tuvo un suceso después de Brown. En Little Rock fue un lugar donde hubo una serie de leyes de desegregación, el Civil Rights Act, em, en Civil Rights Act, en Later Court Decision, que después en Corte de Decisiones, los derechos civiles, como Swan, finalmente comienza la desegregación de las escuelas y en las más recientes decisiones, la Corte ha desvinculado, se ha desvinculado de la segregación, temas de segregación. Y otro señalar que las principales acciones sobre desegregación y los derechos civiles ocurrieron después del movimiento de los derechos civiles en la marcha sobre Washington en 1963, y en el caso de Swan en la decisión de Charlotte de 1971. La Corte sostuvo que podían imponer la desegregación impuesta por el Estado, incluir el transporte de niños a larga distancia para integrar las escuelas. El movimiento por los derechos civiles, la acción política colectiva masiva exigió que los derechos civiles que disfrutaban los blancos se extendieran a los estadounidenses negros. Las organizaciones de derechos civiles construyeron redes que se extendieron por todo el sur y el país, organizaron protestas y utilizaron el poder de los medios de comunicación para llamar la atención sobre los derechos civiles. El movimiento Black Lives Matter se ha centrado en temas como la discriminación por parte de las agencias de aplicación de la ley,
y el movimiento despegó en 2014 después del tiroteo de Michael Brown. Los estadounidenses conmemoraron recientemente el centenario discurso de Tengo un sueño de Martin Luther King Jr. El discurso en su totalidad está disponible en la internet. I have a dream. Aquí el movimiento de Black Lives Matter. Todos bien sabemos cómo devino. Reivindicaciones, pero fuera de control. Oportunidad en educación. Con la resistencia masiva, la segregación por parte de los gobiernos del sur, los tribunales federales anularon tácticas para evitar la integración y los presidentes Eisenhower y Kennedy ordenaron tropas federales a las escuelas y universidades del sur para apoyar estas órdenes. La Ley de Derechos Civiles de 1964 amplió el poder federal para prohibir la discriminación. Mujeres en la educación. La Ley de Educación de 1972 prohíbe la discriminación de género en la educación. El título noveno se ha utilizado en muchas demandas para abordar el trato desigual en los deportes masculinos y femeninos, así como el fracaso de las autoridades escolares para hacer cumplir las políticas relacionadas con el acoso sexual y la agresión sexual. Que el título de novela es el más famoso por sus aplicaciones relacionadas con los deportes, la ley tenía la intención principal de obligar el acceso a programas educativos de los cuales uno podía haber sido restringido en función de género. Hoy en día el título novela está cada vez más en noticias porque la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que hace cumplir la ley, ha sostenido el acoso sexual y la agresión sexual constituyen discriminación de género en la educación. Recientemente, varias estudiantes universitarias han demandado a sus colegios y universidades bajo el título 9 por no hacer cumplir las políticas de agresión sexual o participar en represalias contra mujeres que denuncian agresiones. La discriminación laboral. El título 12º en la ley de derecho, no, el título 7º de la ley de derechos civiles, perdón, la ley de derechos civiles de 1964 prohíbe la discriminación laboral por parte de todos los empleadores privados y públicos. Recientemente, la Corte Suprema y el Congreso han intervenido en el tema de los límites de las demandas por discriminación en el empleo. En Gris versus Duke Power, el tribunal puso la responsabilidad en los empleadores para demostrar que las políticas de empleo que tienen un efecto discriminatorio ponen la carga de la prueba sobre empleadores para demostrar que la política es una necesidad empresarial. La discriminación de género y empleo. Los derechos civiles de las mujeres se acercaron a la década de 1960. El título 7º fomentó el crecimiento del movimiento de las mujeres. La era no llegó a ser ratificada hasta 1982. Burial Court aplicó un escrutinio intermedio a los casos de discriminación de género. El acoso sexual se considera una forma de discriminación sexual. En los últimos años, la discriminación contra las personas transgénero se ha convertido en un punto focal.
Latino y Asian American. Los latinos estadounidenses de origen asiático se encuentran entre los grupos racéticos y étnicos de más rápido crecimiento. Estos grupos se han organizado para perseguir los derechos civiles. En Mendes versus Westminster fue un importante precedente de segregación antes de Brown. Y Mendes fue una latina, ¿no? Una latinoamericana. Y es un esfuerzo para mayor representación de educación bilingüe y reconocimiento cultural como pistas clave. Immigration and Rights. La Corte Suprema ha dictaminado que los inmigrantes indocumentados son elegibles para la educación y la atención médica, pero se les puede negar otros beneficios sociales. La reforma migratoria sigue siendo un tema sin resolver y controvertido. Podría decirse que fue el tema de derechos civiles más importante en la campaña electoral del 2006 y bajo la administración de Trump. Leyes de inmigración. Las leyes de inmigración son una fuente de debate a la política estadounidense. Algunas personas sienten que el gobierno debería hacer más para prevenir la inmigración ilegal, mientras que a otros les preocupa que las leyes más duras violen los derechos de los inmigrantes y los valores fundamentales estadounidenses. Estadounidenses con discapacidad. La ley de estadounidenses con discapacidad de 1990 garantiza la igualdad de derechos laborales de acceso empresarial. Al igual que el Fondo de Defensa Legal, el Movimiento de Discapacidad fundó el Fondo de Defensa para los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Educación. LGBT. El movimiento por los derechos de los homosexuales se ha convertido en uno de los puntos álgidos contemporáneos más importantes de los derechos civiles. Don Aston en 2010, que fue derogado, y el Lawrence versus Texas anula Poe versus Harvey. La igualdad transgénero es una lucha actual importante. El gay matrimonio. En el 2013, el tribunal dictaminó que la ley de defensa del matrimonio, DOMA, era inconstitucional. En Overfer versus Hodges, dictaminó que existe un derecho de casarse para las parejas del mismo sexo bajo la cláusula del debido proceso y la cláusula de igualdad de protección de la 14ª enmienda. La acción afirmativa. La acción afirmativa es una política o programa diseñado para reparar las injusticias históricas cometidas contra grupos específicos, haciendo esfuerzos especiales para proporcionar a los miembros de estos grupos acceso a oportunidades educativas y de empleo. También está destinado a fomentar la diversidad en entornos educativos y laborales. En Reyes versus Park, Allen Bark, un hombre blanco, se postuló a una escuela de medicina de UC Davis y fue rechazado. La escuela había reservado 16 de los 100 asientos de ese año para los solicitantes de minoría. Peck demandó sobre la base de que sus calificaciones y puntaje en las pruebas eran mejores que la de algunos de los que fueron admitidos. Fue la política de la Facultad de Medicina de UC Davis de reservar cierto número de lugares para solicitantes de minoría una violación de la cláusula de igualdad de protección. ¿Sí o no? La respuesta de la Corte Suprema dijo sí en el caso Bake. Se puede provocar para... No, bueno, algunos pueden decir que no. Reyes versus Bake, el tribunal dictaminó que la política de UC Davis era inconstitucional porque mantenía una cuota y tenía una política de admisión separada para estudiantes de minoría. Sin embargo, la Corte dijo que tener en cuenta la raza en las admisiones está bien si se sirve un propósito público convincente como lograr un cuerpo estudiantil diverso.
La acción afirmativa desde Bake. En varios casos, la Corte pareció debilitar la acción afirmativa, pero no considerarla inconstitucional en los 25 años posteriores a Bake. En 2003, la Corte escuchó dos casos, ambos de la Universidad de Michigan, que parecían confirmar ambas partes de Bake. La raza no puede ser un criterio principal para la admisión, la raza se puede tener en cuenta. Es útil que los estudiantes escuchen los anuncios de la opinión de tanto Grass como de Gluten, ya que la Corte escribe en definición entre los diferentes sistemas de acción afirmativa vigentes en la Universidad de Michigan. El anuncio de la opinión para Grass versus Polling se puede encontrar en OIS. Después de escuchar ambas opiniones, pregunta a los estudiantes si creen que la universidad sí tiene una guía clara de cómo podría adaptar la política de acción afirmativa. La Corte Suprema recientemente aprovechó la oportunidad de revisar sustancialmente su opinión sobre la constitucionalidad de la acción afirmativa en Fisher versión Universidad de Texas. Los derechos cívicos. La acción afirmativa es constitucional de cualquier forma, constitucional siempre y cuando la raza no sea un factor demasiado importante, exigido por la cláusula de igualdad de protección, requerido por la cláusula del debido proceso. Constitucional siempre y cuando la raza no sea un factor demasiado importante. Aquí el efecto contexto de la opinión hacia la acción afirmativa, que podemos ver una diapositiva como el aporte hacia las mujeres y el aporte racial hacia las minorías. Una cuestión de orden, las mujeres son minoría, entre mujeres a minorías y de minorías a mujeres. Mujeres son muy superiores, sean las que sean, aunque existe entre los hombres de raza cierto impulso y entre las mujeres de raza uno mayor. Bueno, esto ha sido todo. Esta ha sido su presentación del día de hoy. Espero le haya gustado. Agradezco su participación. Siempre recuerden escribirme al correo o unirse al chat del grupo que preside Lisbeth. Los 3 ensayos. Espero que eso se tenga claro. No es tarde para que se incorporen, no es tarde para que procuren de estudiar. Y el progreso de la educación legal continua es súper importante. Y tal como decía Antonín Escalía, que la ley constitucional, porque la constitución no es un organismo, sino una ley. Y dice lo que dice y no dice lo que no dice. Entonces es bastante claro, les dejo ese pensamiento, les deseo un feliz fin de semana y un feliz inicio de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.